Versión, traducción, lenguaje actual. Yo voy a leer la versión Reina Valera del 60. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás como un cordón, con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Y la Biblia de las Américas dice, así también harás una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas de los hijos de Israel, con sangre en todas sus ofrendas santas, y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptadas delante del Señor. Este capítulo 28 del libro de Éxodo hace parte de lo que el Señor designó, el Señor mostró y el Señor dijo cómo debía ser construido algo que se llamaba en ese momento el tabernáculo. El tabernáculo que era el lugar en el cual él podría habitar, ¿sí? Él podría habitar en un lugar específico llamado tabernáculo. Él dijo exactamente qué debía hacerse, cómo debía hacerse, todos los materiales que debían usarse, y terminó, eso empieza desde el capítulo 25, 26, y vamos hasta el versículo 28, y en el capítulo 28, perdón, y ahí menciona cuáles eran las vestiduras que el sacerdote debía usar. Y él menciona exactamente cómo debía vestir, qué elementos debía utilizar, de qué materiales debía ser construido su vestido y los accesorios que él debía tener. Les recuerdo que en ese tiempo, el único intermediario entre Elohim, entre el Padre y el hombre, era el sacerdote. No había otro medio y no había otra forma a través del cual Elohim se manifestara, sino era a través del sacerdote y después a través de los profetas. ¿Por qué? Porque no había sucedido la obra redentora de Jesús y después de ello es usted y yo somos sacerdotes y usted y yo somos tabernáculo de Él. Entonces, en este capítulo 28 se menciona entonces los elementos, la forma de vestir, cómo debía vestir el sacerdote, cómo debía ser, cómo se debía vestir, de qué material y qué accesorios debería tener. Y allí en ese versículo 36 al 38 habla de un accesorio específico. Y ese accesorio era una, una, Sí. Mm, Una una pluma. lámina de metal, y ese metal era oro, ¿sí? Y debía contener una escritura, y esa escritura era santidad a Jehová. Y se lo voy a poner en la frente y eh, tomarse o ceñirse la cabeza con un lazo de azul, ¿sí? Que era un elemento de color azul, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que se llama santidad, sello distintivo del Hijo de Dios. Lo repito, hoy vamos a hablar de un tema que se llama santidad, sello distintivo del Hijo de Dios. Nosotros los hijos de Dios debemos comenzar a dar muestras de esa condición, de esa posición y de la obra que Él hizo en nuestras vidas. Pero es reiterativo en la palabra
una característica y una condición, y esa condición se llama santidad. Así como dijimos que el sacerdote era el instrumento, era el medio a través del cual Dios se manifestaba, no se manifestaba a través de otra persona, sino única y exclusivamente a través del sacerdote. Ese sacerdote, entonces, dentro de sus de formas de vestir y dentro de los accesorios que utilizaba, estaba esa laminilla de oro y con una inscripción que era la de santidad Sí. a Jehová o a Yahvé. ¿Sí? Entonces, ¿qué representaba esa lámina de oro y la inscripción que fue escrita? Esa inscripción no es más sino lo que pudiéramos llegar a denominar como un sello y como una declaración que el padre estaba poniendo sobre ese sacerdote y lo que significaba era, esta persona es mía, esta persona es mi instrumento, esta persona la consagro para mí y la aparto para mí. ¿Sí? No había sido sellado con el Espíritu Santo en ese momento y entonces las personas que lo vieran a él estarían viendo esa inscripción. A través de ello, esta persona era reconocida, era honrada y tenía una posición frente al pueblo. ¿Sabían que usted y yo tenemos también ese mismo sello? Amén. ¿Lo sabían? Amén. Ese sello no se nos ve como se le ve, como se le veía a Aarón, que fue el primer sacerdote que el Señor eligió. ¿Sí? Nosotros ahora, de acuerdo a 1 de Pedro 2, 9, 10, somos el nuevo sacerdocio. Amén. No vestimos como Aarón, ¿cierto? ¿Le gustaría vestir como Aarón? ¿Sí? Mm. Pero modelo. Pero moderno, ¿sí? Qué bueno volver a retomar muchas cosas de lo que es las vestiduras, ¿no? Porque mire que lo que el Señor hablaba era de lo mejor, ¿no? Que hablaba de lino fino. Oro, imagínate. No es Por eso le quiero el Señor vestir. cuando elige y cuando el Señor aparta, el Señor consagra y el Señor es el patrono a sus hijos y a los que le sirven dan lo mejor. Aarón, ¿de qué estaba vestido? De lo mejor. No, fino. Las telas de Ay, sus vestiduras hablaba de lino y fino. hablaba de lino fino. Hasta su ropa interior era de lino fino. Y los accesorios no eran cualquier cosa, ¿sí? Hablaba del efod, habla de la tiara y todo lo que era, lo que él tenía era en oro, era en oro. Mm. Lo que yo tengo de oro, lo máximo que yo tengo en oro es la argolla. No tengo nada más de oro, ¿sí? Este sacerdote tenía un efod, tenía un pectoral y tenía la espalda con láminas de oro. Tenía una tiara, ya, y esas laminillas, la tiara enfrente, estaban con 12 piedras preciosas, Mm. las mejores piedras preciosas, y cada una de ellas representaba una tribu de Israel, ¿sí? Y esa laminilla también de oro. ¿M? Por eso, qué bueno que pues los ministros de Dios y los ministros que están en frente a en grandes ministerios muestren la forma como el Señor llama. Y si están así, pues no criticar, porque el Señor les está entregando acorde a su posición y a la obra y a la tarea que Él está dando. ¿Sí? Amén. Entonces, recuerde que usted y yo somos sacerdotes. ¿Cómo vestimos nosotros? ¿Acordes a nuestra posición? ¿Cómo estamos vistiendo? ¿Cómo estamos vistiendo? Somos ministros de Dios. Somos llamados a ser ministros de Dios. ¿Y cómo vestimos?
Entonces, en esta lámina, lo que queremos hacer énfasis, lo que el Señor nos está haciendo énfasis, esa laminilla era una declaración y un sello que el Señor estaba dando sobre esa persona que era su representante. Y estaba hecho sobre un material que era puro y que era un material que no iba a hacer que esa declaración fuera borrada, sino que era constante y permanente. O sea, lo que quiere a través de ese material era el llamado que les estoy dando no va a cambiar, no va a cambiar, no va a desaparecer durante el tiempo, sino que es permanente. Así el sello que está sobre su frente y sobre mi frente. Si fuimos llamados y fuimos apartados por Él, el llamado permanece. Amén. El llamado permanece y no va a cambiar. No va a cambiar. Ahora la responsabilidad que yo tengo frente a esa inscripción. Y es de lo que queremos hablar en el día de hoy. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo sabiendo que yo tengo un sello en mi frente? Un sello en mi frente. ¿Sí? Entonces, en este pasaje del capítulo 28, del versículo 36, habla de lo que significa la santidad. Y la santidad es un llamado que el Señor hizo para ese ministro y que permanece vigente para sus hijos en el día de hoy. Amén. Recuerden, si soy hijo, tengo un sello distintivo sobre mi mente, sobre mi frente, y que se llama santidad a Él. Y esa santidad está manifestada en tres puntos. Número uno, adoración a Él. Número dos, obediencia a sus mandamientos. Y número tres, mi vida está separada para Él. Soy propiedad de Él. Fui creado para su servicio. Soy instrumento de Él. Eso es el sello que Él me dio, que Él me entregó. La palabra santidad, para ir al original, porque estamos en Éxodo, la lengua con el cual fue escrita fue en el libro hebreo. Entonces, ¿qué es santidad en hebreo? ¿Qué es la santidad en hebreo para que podamos nosotros dimensionar el sello que usted y yo tenemos en la frente? Entonces, esta palabra de santidad está relacionada con una palabra en hebreo que se denomina o que se llama kadash, kadash o kadosh. Y esa palabra en hebreo significa lo siguiente: santo, significa apartado, significa separado, significa consagrado para Él con un propósito especial, significa distinción y significa soy distinto de los demás, no soy del común. Vale. Se lo repito, el Kadash o el Kadosh, que significa santidad de Jehová, para usted y para mí significa que soy santo, que soy apartado, que estoy separado, que estoy consagrado con un propósito especial, que tengo una distinción y que soy distinto de los demás. Amén. ¿Claro? ¿Cómo se siente con esta condición? Sabiendo que tenemos ese sello en la frente. ¿Mm? Diosita, con responsabilidad. Entonces mi esposa dice, me siento con responsabilidad. Mucha ¿Responsabilidad de qué? de ser digna representante de Él, ¿sí? Porque soy separada, apartada. Una responsabilidad de poder marcar diferencia y de poder luchar y no dejarme por el sistema, ¿no? ¿Cómo se dice? Permear por el sistema. Ujú. Mm. ¿Cómo, Juan Felipe?
No lo entiendo. Compartir a otro. El de compartir a otro. Muy bien. Entonces, el ser hijo de Dios es una condición que exige señales. Cuando yo me declaro hijo de Dios, eso demanda el que yo dé señales de esa condición, Amén. ¿sí? Por eso la responsabilidad que nosotros tenemos de declararnos como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si yo soy hijo de Dios, debo dar señales de ello. Eso demanda que haya un carácter formado o en formación y que está dispuesto a ser transformado Amén. para que no vayamos a salir corriendo. Dios no demanda obras terminadas, sino que seamos conscientes de que somos perfectibles, en el sentido que yo estoy dispuesto a que en la medida que el Señor me está hablando, yo pueda poner por obra lo que Él me está hablando, porque si no, sería Oidor, un simple oidor olvidadizo. ¿Cómo y, será? y, se tendría que revisar la condición en la cual realmente estoy. ¿Sí? Entonces, un hijo debe dar señales de esa condición. Es una exigencia, un hijo debe dar condiciones de ello. Y esas señales se dan en dónde y cuándo. Se dan en dónde Sí, dignidad. a diario, en todo momento y en todo lugar. ¿Mm? Y es un mostrar en mi carácter todas las señales que Él ha hecho en nuestras vidas, todas las señales que Él ha hecho, que Él ha dado en nuestras vidas. ¿Sí? Y eso se marca en el corazón, en la mente y lo que se llama el carácter. ¿Sí? En la primera carta de Pedro, Pedro habla de unas señales que ese pueblo en ese momento, estamos hablando de hace 2000 años, él les da instrucciones de qué características y de condiciones y qué señales ellos deberían comenzar a dar por ese ambiente hostil en el cual ellos estaban viviendo. He venido diciendo en otras noches o en otras reuniones que yo di gracias a Dios porque yo no vivía en esos tiempos, ¿sí? Hablamos en una reunión que nosotros, gracias a Dios, no vivimos cuando si se encontraba anatema en la familia, dice la palabra, que eran quemados. Mm. Anatemas. ¿Qué es un anatema? Todo aquello que no le es agradable a Dios, todo aquello que se constituía en brujería, hechicería, idolatría, Amuletos. amuletos, todo eso que para el Señor era abominable, ¿sí? Estaban en el libro de Éxodo y Josué, ¿sí? Josué llamó a familia por tribus primero, por familia y por personas, hasta cuando encontraba el anatema y dice que era quemado, él y su familia, la responsabilidad de ellos, ¿sí? Ujú. El ser quemados, ¿sí? Ahora en Primera de Pedro habla de los primeros que aceptaron el Evangelio, los primeros que aceptaron las palabras que les estaban siendo transmitidas, el conocimiento que les estaba siendo transmitido a través de los apóstoles. Y eso está dado entonces de todo lo que significaba el declararse, entre comillas, cristiano. Pedro habla específicamente al pueblo de Roma, a los que están formándose como iglesia, como congregación y como familia de Dios en un ambiente hostil. Y era un ambiente en el cual eran un pueblo bastante agresivo, bastante idólatra, y todos aquellos que los que no estaban acordes a sus pensamientos, a su cultura y a su forma de actuar eran rechazados, pero no era solamente de ser excluidos como los pudieran a nosotros hacer en este momento.
pues aquí en Colombia o en este mundo occidental, porque en otros países sí va un poquito más allá de lo que significa el ser hostil, ¿sí? Entonces, a estas personas, entonces encontramos en Roma el ser echado al foso de los leones, al Coliseo, ¿sí? El ser decapitados, el ser vituperados, el ser apedreados, todo ello, si eran pues consecuencias bastante críticas para ellos e iba hasta el entregar la vida. Entonces Pedro dice, allí en 1 Pedro, desde el capítulo 1 en el versículo 13 en adelante, cosas que él les muestra a esas primeras personas que se están considerando como hijos de Dios, de qué condiciones podrían comenzar a dar señal como muestra de cómo comportarse frente a un mundo hostil. Y en este libro él hace exhortación. Exhortación es animarlos, enseñarles, educarles, animarles a que muestren una condición distinta en 4 puntos especiales. Esos 4 puntos especiales está hablando de la santidad, cómo mostrarse santos, cómo tener amor fraternal, cómo mostrar crecimiento permanente y qué conductas ellos debían tener para mostrarse como creyentes realmente ante el mundo. ¿Sí? Entonces, 4 puntos. Santidad, amor fraternal, crecimiento permanente y la conducta que ellos debían mostrar ante el mundo. Hoy vamos a hablar específicamente entonces de la santidad. Pedro que habló a esos hombres y mujeres y familias que se estaban constituyendo como el pueblo de Dios y que era santidad y cómo lograr la santidad. Entonces, desde el versículo 13 al versículo 21 del capítulo 1 dice lo siguiente. Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese de Jesucristo. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos y será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha profetizado. Muy bien. Ustedes están viendo en nuestra espalda algo que colocamos desde el día sábado, domingo, ¿sí? Sábado en la noche. Hemos procurado como familia durante los días que va hasta el día 22 hacer una meditación referente a esta temporada Celebración. o a esta celebración, ¿sí? Y los 4 puntos que mencioné que hacen parte de lo que es la enseñanza de Pedro, que son santidad,
amor fraternal, crecimiento y conducta que usted y yo, como hijos de Dios, deberíamos mostrar, eso hace parte de la esencia de lo que estamos viviendo, Hanukkah. Y sobre esos temas son los temas que deberíamos, y disculpen utilizar la expresión, deberíamos meditar todos los días como familia y levantar altares familiares en torno a estos temas. ¿Sí? Lo que el Señor está pidiendo y está demandando de sus hijos es: levanten altares familiares, levanten altares familiares, cúbranse unos a otros y den señales de que son mis verdaderos hijos, porque vienen tiempos en los cuales a Gosén entrarán solamente aquellos que den muestras de ser verdaderos hijos míos. Y por eso estamos nosotros insistiendo en este punto. Porque vendrán tiempos en los cuales solo aquellos que hubieran sido, Obedientes, comprometidos. que hubiesen escuchado, que hubieran entendido y que hubieran puesto por obra, podrán constituirse en ayudadores y no en carga. Amén. Escuchen, solo aquellos que hubieran dado muestras de no solamente ser oidores, sino que hubieran puesto por obra, serán aquellos que podrán entrar en la tierra de Gosén y que se podrán convertir en ayudadores y no en carga. ¿Mm? Por eso qué bueno es que podamos nosotros entender las temporadas, y por eso hablamos una noche de lo que significan los tiempos y las temporadas. Ujú. Y estamos en una temporada de que nosotros, en nuestra forma de pensar y en nuestro carácter, marquemos algo que se llama la santidad, la pureza, y que dejemos la liviandad. Soy llamado a ser instrumento de bendición y Amén. ser instrumento de verdad. Eso soy yo. Soy sacerdote del Señor. Fui llamado, separado y con un sello en mi frente, y yo debo corresponder a ello. Pedro entonces habla con relación al tema de la exhortación a la santidad, algunos aspectos que queremos resaltar. Número uno, en el versículo 13 habla de que por tanto ciñan vuestro pensamiento y su entendimiento para la acción. Lo repito. Por tanto, ciñan su entendimiento Eso. y ciñan su mente para la acción y sean sabios en su espíritu, sean sabios en su espíritu. Lo primero que dice Pedro entonces, para yo ir a esa posición y a lo que demanda el Señor de mi vida en cuanto a la santidad es: renueven la mente, renuevan los pensamientos y tengamos un entendimiento renovado y alineado a la palabra. Porque dice, ¿qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones tomó usted en el día de hoy? ¿Qué decisiones tomó usted hace 8 días? ¿Qué decisiones tomó hace 15 días? ¿Qué decisiones tomó en el último mes? ¿Qué decisiones tomó en el último año? Y fueron tomadas en entendimiento, fueron tomadas con un pensamiento renovado y acorde a la palabra, conscientes de que lo que yo estaba decidiendo iba a marcar mi vida, iba a marcar lo que iba a ser mi futuro. ¿Con qué tipo de pensamiento y entendimiento estamos nosotros tomando decisiones? ¿Con qué tipo de entendimiento?
una mente alineada a la palabra, una mente renovada acorde a la palabra, o es una mente todavía afectada por el mundo, afectada por el placer, afectada por la carne, afectada por todo lo que nos brinda el mundo, Sí, sí. por lo que me enseñó el papá, por lo que me enseñó la tía, por lo que me enseñó el Antepasados. tío, por lo que me enseñó el pastor, por lo que me enseñaron en la escuela, o es por lo que el Señor me está mostrando y me está dando a entender en la palabra. ¿Cuál es qué es lo que rige mi pensamiento? ¿Qué es lo que rige mi pensamiento? ¿Qué se constituye en el órgano rector a través de los cuales usted y yo tomamos pensamientos o se producen pensamientos y se toman decisiones o acciones? ¿Por qué Pedro hace esta recomendación? Porque si mi mente no ha sido renovada, porque si mis pensamientos no han sido renovados, porque si mi entendimiento sigue nublado, seguiré tomando decisiones que no sean acordes al Señor y seré fácil presa para continuar en las cosas que no son agradables al Señor. Un círculo vicioso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿de dónde parte el pecado y dónde parte el que yo no logre la santidad? En la mente. ¿Dónde nace un pecado? En la mente. ¿Dónde nace un pecado? En la mente. Ahí nace un pecado. Llega como un dardo, como una, como una, Pensamiento. Y empieza a algo que el enemigo le pone en la mente, por ejemplo, a los hombres a través de la vista, pareció algo afetitoso, a las mujeres a través de los oídos, una palabra que le pusieron y le pareció agradable y comenzó a acariciar esa palabra, comenzamos a acariciar esa imagen, comenzamos a pensar, a meditar y cuando nos dimos cuenta se hizo realidad, enredados. enredados en ella. ¿Sí? Por eso el Señor habla, renueven la mente, quiten toda bruma, quiten todo velo y todo estupor de la mente, porque si no trabajamos en ello, el pecado, como dice, Acecha. el pecado acecha, Mm. el pecado acecha. Toca la puerta, dicen. Está tocando permanentemente la puerta, Mm. el pecado, ¿sí? Habla también en ese versículo que habla de la esperanza, ¿sí? Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es esperanza? Esperanza es esperar y está basada en el conocimiento de lo que es la gracia de Jesucristo. Somos conscientes nosotros de que estamos en este lugar, estamos en este momento y estamos en la posición que estamos por algo que se llama gracia. Amén. Somos conscientes de ello y vivimos por ello, actuamos en ello y nuestras acciones se reflejan eso, la gracia. La gracia es que usted y yo tengamos la revelación de Yeshua, de la revelación de lo que hizo Yeshua, Un regalo inmerecido. del trabajo que hizo Yeshua por usted y por mí. Que yo no tengo que hacer obras, que no tengo que hacer absolutamente nada para ocupar este lugar, sino fue por la gracia de Él, porque a Él le plació y que yo lo único que tuve que hacer es aceptarlo. Por lo tanto, lo que Pedro nos habla es apreciemos y dimensionemos la obra de Yeshua. ¿Por qué nos hace esa recomendación, Pedro? ¿Por qué diariamente en la mente de nosotros debería haber algo que es la, la de dimensionar y la de apreciar la obra de Yeshua? ¿Mm? Porque si yo no dimensiono eso,
Porque yo no dimensiono, si yo no dimensiono que yo estoy en este lugar es por vida y por sangre. Usted y yo estamos escuchando este pasaje y no sé lo que usted esté haciendo en este momento para escuchar este pasaje. No sé lo que esté haciendo. Y eso significa que yo realmente aprecie la oportunidad que el Señor me da de escuchar su palabra y que a través de ese conocimiento yo pueda comenzar a apreciar, a entender, a guardar, ¿m? Y a ser un hombre realmente agradecido. Si yo logro dimensionar lo que Él hizo por mí, mi mente, mis pensamientos y mis acciones deberían dar muestra de ello. Versículo 14. Mire lo que dice Pedro. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Lo repito, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Ratifícalo el tema de la ignorancia y de la renovación de la mente. ¿Mm? Por eso esa tarea tan importante, la de renovar la mente. Si yo no renuevo la mente, voy a seguir en la ignorancia que me lleva a una condición que no es agradable para el Señor. ¿Sí? A ser torpe, la ignorancia nos lleva a ser torpes. Y hacer cosas que creemos que son correctas. Mm, La ignorancia no me da libertad y facultad para pecar. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, ¿cuál es la característica que habla Pedro en este pasaje? Y es que un hijo debe ser obediente, amén. hijos obedientes, y que bajo el principio de una mente renovada y de un conocimiento de que yo antes me dejaba dominar por la carne, Mm, me dejaba dominar por lo que vivía el mundo, pero ahora soy libre de ello, ¿sí? Yo ya no me dejo dominar por los deseos de la carne. Es lo que dice Pedro. Si tienen una mente renovada, si ya tienen conocimiento, si ya conocen los principios del reino, si ya conocen los principios dados en la palabra, actúen conforme a ellos, porque ya no están en la ignorancia, ya no estamos en la ignorancia, ya la mente está siendo renovada, amén. la mente ya está siendo iluminada, la iluminación que da el Espíritu. Actuemos conforme a ello y no nos dejemos gobernar por la carne y no nos dejemos gobernar por lo que el mundo nos brinda y no nos dejemos gobernar por lo que significan los deseos de nuestra carne. ¿Mm? Y conforme a lo que dice en el versículo anterior, ¿qué es lo que nos motiva a tomar decisiones? ¿Qué es realmente lo que le motivó a usted y que le dije qué decisiones tomó hoy y qué decisiones tomó un año atrás? ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión? Evaluémonos. ¿Qué decisiones, cómo están nuestras decisiones? ¿Acertadas o son desacertadas? ¿Cuál es la motivación? ¿Sí? Porque es eso. Porque las decisiones que tomamos tenemos que mirar qué me motivó a mí a ir. ¿Sí? Versículo 15 al 16 dice lo siguiente, sino que así como aquel que os llamó es santo, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. En todo. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy Santo. santo. ¿Qué nos dice la palabra?
hay un llamado sobre su vida y sobre mi vida. Y ese llamado no lo hizo un ser humano, sino lo hizo el creador, Directamente. el creador. ¿Se siente privilegiado o nos sentimos privilegiados? ¿Estamos agradecidos por ese llamado que Él nos hizo? Y nos sentimos gozosos porque nos haya puesto un sello en la frente que diga santidad a Jehová. Amén. ¿Cómo nos sentimos nosotros con lo que el Señor nos está hablando en el día de hoy? Sabiendo que hay un sello en la frente que dice santidad a Jehová, sabiendo que yo fui llamado, la palabra lo dice, Apartado sino que así como aquel que les llamó y santo. es santo, ahora ustedes tienen que ser santos y Amén. no en una cosa En todo. y no en algunas cosas, sino en todo nuestro estilo de vida. Amén. Mire el compromiso y mire la demanda que el Señor nos entrega en el día de hoy. ¿Mm? Dice, si yo los llamé y si ustedes quieren ser parte de mi pueblo, si ustedes quieren ser parte de mi familia, si ustedes quieren ser parte de mis escogidos, si quieren ser parte de aquellos que fueron apartados, separados, muestren señales de ese llamado. Y así como yo los llamé, soy santo, ustedes deben ser similar a mi vida, a la santidad. Y la muestra de la santidad será en todo, absolutamente en todo, en todo. Amén. ¿Estamos dispuestos a vivir eso? Es la pregunta que el Señor nos plantea en el día de hoy. ¿Estoy dispuesto a vivir eso? El llamado y la exigencia y la demanda que Él tiene sobre nuestras vidas, que es el ser santo. Versículo 17 dice, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Le repito, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra vida. ¿Mm? Lo que nos está diciendo Pedro es, ¿cómo llamamos nosotros al Creador, al Elohim? Y si lo tenemos realmente como Dios, como Señor y como Padre. Si yo me atrevo a llamar papá, Señor, a Él, ¿sí? Si yo lo llamo a Él como papá, ¿sí? Tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad. No todos pueden llamarlo a Él Padre, ni todos son hijos. No todos son hijos y no todos pueden llamarlo a Él papá. Pero si estamos en esa posición de hijos y tengo el honor, la gracia y el favor de llamarlo papá, dice la palabra que yo debo entonces caminar en temor toda mi vida. No el del miedo, Mm. no el del miedo al papá, sino el temor al creador, que es un estilo de vida, que es
la de la reverencia, la del respeto y de la obediencia. Eso Amén. es temor al Señor, que yo le doy honor a Él, que yo le doy reverencia a Él y que le doy obediencia. Si yo no hago eso, ¿cómo puedo llamarlo a Él papá? ¿Y cómo puedo considerarme hijo? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo llamarme hijo? Y continúo viviendo y pensando lo mismo de antes de aceptarlo a Él. Continúo siendo exactamente el mismo y no doy muestras y señales del cambio y la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo sigo haciendo lo mismo? ¿Cómo sigo pensando lo mismo? ¿Cómo? No es coherente con la palabra. El ser hijo es algo espectacular, es un privilegio, Un honor que el es Señor. un honor que nos entregó Él, pero exige, y la exigencia es temerle a Él. Mm, Él es un padre cercano, amoroso, bondadoso, como nadie. La esencia de Él es el amor, la esencia de Él es la gracia, amén. la esencia de Él es la bondad, pero exige de sus hijos que le temamos. Él no permite que juguemos con Él. No nos quiere entre dos aguas. Él no permite que su nombre sea puesto por juego. Él no lo permite, hermanos. Y Él demanda temor, Allá. porque Él es santo Mm, y Él es fuego abrasador. Él es santo y Él es fuego abrasador. Cualquiera que se acerque a Él en una condición que sea distinta a la sanidad, a la santidad, deberá ser consciente de que habrá consecuencias. nos ama, ¿no? Y nos perdona, pero cada acción, cada decisión, recordemos, siempre tendrá una consecuencia. Él siempre estará con los brazos abiertos esperándonos, pero, como ha dicho mi esposo muchas veces, yo decido qué vida quiero vivir. El versículo 18 al 21 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de quién? De sus padres, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo. Mm, Porque el que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero no se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él ahora pueden considerarse creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que habla Pedro otra vez es, sean conscientes de la posición, que de te- que somos redimidos, que somos liberados, que somos salvados y que somos transformados de una forma de vida que heredamos, ¿m? De los padres, de la familia y de la cultura en la cual nacimos y que vivimos. Somos el resultado de una cultura. Somos el resultado de una cultura, de una generaciones pasadas. Yo soy el resultado de ello, pero fui redimido, fui lavado, fui transformado a una nueva posición. Y esa posición que yo tengo ahora, no fue hecha por seres humanos o pues por personas porque fue hecha a través de Jesucristo como ser humano, pero en una posición de Cordero perfecto,
Él fue el que me llevó a esa posición, a ser creyente en Él. Nosotros no somos creyentes en Él y en el Padre, no por la obra de seres humanos, no por cosas que dice la palabra, no por cosas que son perecederas. Fue por una obra que hecha exigió vida, y que sangre. exigió sangre. La obra de Yeshua. Usted y yo nos consideramos creyentes en Elohim por algo muy valioso que es la vida y por algo muy valioso que es la sangre. Y como tal, ahora yo debo honrar esa posición. Yo debo honrar esa posición y vivir esa posición que el Señor me entregó en tres cosas: agradándolo a Él, honrándolo a Él y viviendo por Él y para Él. Amén. Eso es santidad. Eso es santidad. Esa es la demanda que el Señor tiene para nosotros hoy. Y dice, mientras estemos transitando por este mundo. Porque cuando el aliento de vida no se ha quitado, ya no hay oportunidad de hacer absolutamente nada. Mientras haya aliento, mientras podamos respirar, mientras sentamos que el oxígeno y que el aire entra por la nariz, hay oportunidad de vida y hay oportunidad de mostrar honra, agradecimiento y vivir por Él y para Él. Amén. Cuando el aliento de vida se ha recogido, se acabó el partido y ya no hay tiempo de hacer nada. Amén. Amén. Eso es santidad. Y eso es lo que el Señor está recordándonos durante estos 9 días, que empezó el día 14 y terminará el próximo domingo, Lunes 22. lunes, perdón, 22. Mm. Hanukkah nos está dando la oportunidad de vivir la temporada del Hanukkah para que podamos ser renovados, podamos ser entendidos y que podamos vivir ese próximo año viviendo agradándole a Él, A la manera de él. honrándole a Él, viviendo por Él y para Él. Mm. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ello? La verdad, el Señor nos ha hecho esa demanda, ha sido muy insistente. No sé si serán qué, pero el Señor ha sido muy insistente. Yo, porque, por los mismos tiempos que se están viviendo, ¿sí? Como podemos ver, cada día vemos más cosas más terribles, ¿sí? Que hay cosas que uno escucha que unas noticias salen horribles, Dios mío. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Porque la gente está apartada del Señor, porque la gente vive haciendo lo que les parece, aún algunos que creyentes, ¿sí? Y siguen su manera de vivir normal, o sea, solo que van a la iglesia, cantan, hacen, pero que tenemos que mirar qué transformación, que sea evidencia, que haya evidencia en nuestras vidas que ha habido una transformación en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, ¿sí? Eso es lo que el Padre quiere, que nosotros de verdad, de corazón, lo amamos todos. Yo sé que todos amamos al Señor, todos lo amamos, demos de verdad muestras de ese amor, correspondamos de alguna manera a ese amor tan grande, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿sí? Entonces podamos corresponderle a ese amor del Padre, de verdad. El amor de Él es incondicional, Él siempre está ahí para nosotros. Y Él no quiere vernos sufrir, Él quiere lo mejor. Y por eso nos dice, por favor, hijos, nos insiste, vivan una vida recta, vivan una vida que me agrade, una vida que honre su nombre. Y a mí me impacta mucho cómo esos versículos de verdad dice lo que le enseñaron sus antepasados. O sea, mira, es que para el Señor no es
desconocido. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros, que toda la mayoría de hijos de hijos de él, vivíamos, hacíamos, ¿qué? Lo que hacía mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, lo que me enseñaron. Y él dice, no, ya dejen eso y vivan ahora mi palabra. Y yo le decía, a mí me contaba mi esposo, o sea, y dentro de los devocionales, pues nosotros en nuestro devocional personal, ¿no? Y cuando nos reunimos, pero y en mi devocional personal, el Señor me hablaba de eso, o sea, lo que Él demanda en este tiempo es que nos afirmemos y nos agarremos de su palabra. Me decía, es mi palabra la que Él quiere que nosotros vivamos, nos tomemos del manto de su palabra y la vivamos. ¿Sí? No para tenerla solo como como que yo me aprendí tantos versículos, no, sino para que lo vivamos, para que de verdad se haga carne en nosotros esa palabra de Él, porque esa palabra es la que nos va a ayudar y nos va a sustentar en los tiempos que están por venir, que sabemos todos ya, que no es un, para eso oculto, que los tiempos que están por venir no son fáciles, no son nada fáciles. Dice el Señor solo, aquel que me obedece, aquel que esté de verdad obedeciendo la palabra, obedeciendo, sujetado a Él, va a ser guardado y preservado, ¿sí? Y es eso, o sea, porque tenemos que, no es por temor, no es del miedo de miedo, no, es la honra, es la reverencia a Él, por quien Él es. Amén, Santidad es el sello distintivo del Hijo de Dios. amén, Santidad es el sello distintivo del Hijo de Dios. amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Algo que quieras decir. No. Poquito en coyoitos. Oramos entonces. La biochita. Ay, María. Bueno, amado Padre Celestial, precioso Rey de Gloria, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Damos honor y alabanza a ti, Señor, y te decimos, Señor, gracias. Gracias por la bendición y el privilegio que nos da, Señor, de escuchar esta palabra, Señor. Muchos, Señor, ignoran, Padre, tus sagradas escrituras, Señor, y al ignorarlas viven de una manera, Señor, que no es agradable y que por tal motivo viven tantas circunstancias difíciles, sufren, Señor. Pero hoy nosotros como tus hijos te decimos gracias. Gracias porque somos tus hijos y como hijos nos estás hablando, Señor. Como hijos nos amas, nos instas, nos exhortas, nos animas, Señor, a vivir según tu palabra, Señor, porque lo que tú quieres es guardarnos y preservarnos. Por eso es esa palabra que tú has traído este tiempo para nosotros. Es la muestra de amor tuyo hacia nosotros, Señor. Para mí eso, esa palabra es eso, la muestra de amor tuyo, Señor, que me insta, que me anima, que me exhorta, Señor, a que revise mi manera de vivir, Señor, y que me alinee contigo, porque tú quieres lo mejor para mí. Para cada uno de nosotros, tú quieres lo mejor, Señor. Te damos gracias por esa bendición y ese privilegio de poder escuchar tu palabra, tu bendita palabra que nos instruye, Señor. Y hoy te decimos, Señor, permite, Señor, que sean, Señor, a ti, agradables a ti, Señor, los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Nuestra boca esté conectada con la mente, alineados contigo, con tu espíritu, con tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy nosotros te decimos gracias por la bendición de que nos has dado de poder tener el conocimiento y celebrar este tiempo, esta fiesta de Hanukkah, Señor, donde nos has venido hablando y nos estás instando, Señor, animando y exhortando a que revisemos nuestra manera de vivir y celebremos para ti, Señor, en el nombre de Yeshua. Y oramos, Padre Santo, para que nos permitas a cada uno de nosotros reconocer todo aquello
que no te es agradable a ti. Amén. Amén. Y que nos des la fuerza que necesitamos para tomar las decisiones que deben ser tomadas. Amén. Amén. Sí, esa valentía, Que tu Padre. Espíritu Santo sea manifestándose en nosotros Amén. y sea mostrándonos el camino, sea mostrándonos el derrotero y que nos dé la fuerza que necesitamos para tomar decisiones. Y declaramos en el poderoso nombre de Yeshua que iniciamos una temporada en el cual desaparece de nosotros la liviandad, Amén. Amén. desaparece de esta familia, de cada uno de tus hijos, la liviandad. Amén. Ya no más liviandad en nuestro pensamiento, no más liviandad en nuestro carácter, ya no más liviandad en nuestras acciones, ya no más liviandad, sino seremos hombres y mujeres del Espíritu y de la palabra, Amén. hombres y mujeres sustentados en la roca que es Yeshua, Amén. Aleluya. guiados y dirigidos por su palabra, fortalecidos con su espíritu y dando muestras Amén. de temor a Jehová. Amén. Y bendecimos ahora a tus hijos, papá. Amén. Sí, Padre. Los bendecimos, papá. Declaramos tu palabra, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ellos, que tenga ellos misericordia y que ponga en ellos el shalom que Amén. solamente tú puedes dar. Amén. El shalom que solamente tú puedes dar sea manifiesta en cada familia y en cada uno de tus hijos, papá. Declaramos una semana de cielos abiertos, una semana de cielos abiertos, una semana de buenas noticias, una semana en la cual tú te manifestarás como el Padre Amén. de cada uno de tus hijos. Aleluya. Tú los conoces, papá. Tú conoces la condición de cada uno de ellos. Tú conoces la condición exacta en su estado de salud, en sus emociones, en sus relaciones, Amén. en su área financiera. Todo lo conoces, papá. Y hoy te decimos gracias. Gracias porque tú te manifiestas Tú tienes cuidado. como Amén. Jehová Rafa, el sanador, Amén. como Jehová Sí. Jireh, el proveedor, Amén. como Jehová Shalom, el Dios de paz. Amén. Amén. Y proclamamos en el poderoso nombre de Yeshua que cosas grandes y extraordinarias suceden en cada uno de tus hijos. Y habrá voces de júbilo y de alegría porque veremos la diestra de nuestro Padre Celestial obrando a nuestro favor. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Amén Amén. y amén. Amén. Amén, amén. 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 Que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Y con el favor del Señor nos vemos el domingo. ¿Sí? ¿Se espera? ¿Los veremos el domingo? ¿Sí? ¿Los veremos el domingo? Amén. Sí. Sí.